Bienvenidos al Espacio Literario en Síntesis. Para mí es un gusto compartir con ustedes una plática muy especial con un escritor reconocido mexicano, es Javier Velasco. Javier, bienvenido a Tijuana. Gracias, Fernanda. Platícanos de la edad de la punzada. Yo creo que cualquier ser humano ha atravesado por la edad de la punzada. Esa es la gracia, ¿no? Y curiosamente atravesamos la edad, la vivimos intensamente y después es como si la mayoría la olvidara o tratara de olvidarla, o en fin, o algunos no pueden salir de ahí, pero siempre te marca. Creo que esos años te marcan invariablemente. A mí me llama mucho la atención en tu libro, el personaje principal se llama Javier. ¿Por qué se llama Javier? ¿Es un reflejo de esa etapa de tu vida, algo trascendental que haya marcado? ¿Por qué? No es una autobiografía porque no lo abarca todo. Abarca solamente lo que concierne a cierta historia que me sucede en esos años. ¿Y esa historia, por qué decides contarla? ¿Realmente fue trascendental? ¿Marcó tu vida? Mira, cuando uno la pasa mal o la vida es difícil, se pregunta por qué y no hay respuesta. Y lo más desesperante es que no haya respuesta, un por qué, un para qué. Pero yo me decía, ¿esto por qué? Porque soy narrador. ¿Y para qué? Para que lo cuente, tengo que contarlo. Esta historia va a tener sentido el día que yo la cuente. Y así es, las historias solo tienen sentido cuando las cuentas. Y entonces ya después te das cuenta que el por qué pasan las cosas por algo. Sí, dices, por algo pasó, claro, finalmente. Mira, lo que pasa es que también en la vida de un escritor nada es desperdicio. Todo puede pasar por algo si decides aprovecharlo. Entonces dices, bueno, ya me fue mal, por lo menos lo voy a aprovechar, por lo menos lo voy a contar. Pero más que nada es eso, es encontrarle un sentido. Y de nuevo, ¿por qué no? ¿Por qué no un día volver a cumplir 14 años? Claro. Es una tentación que también es muy poderosa, ¿no? De repente decir, tengo 14 años y me siento así. Pongo la música que escuchaba entonces, la que no me gustaba para sentirme exactamente así. Volver a vivir. Sí. Retomar esa historia, a lo mejor ya con una experiencia de otros años, haber pasado otras historias, pero esos 14 años siempre van a estar presentes. Sí, Fernanda, pero aparte es volver a vivir, como dices, como ya hay más experiencia, hay una mayor capacidad de entenderla, o una capacidad de entenderla de otra manera, si tú quieres, de verla en perspectiva, de repente darte cuenta que tú que creías ser el héroe de la historia, no lo eres. Porque la heroína es tu madre y te das cuenta que la persona que realmente las pasó duras fue ella, no tú. Y ahora sí, definir el por qué sucedió esa situación a los 14 años, ya Pues poderlo sí, entender. Poderlo entender de alguna manera y más que nada es el placer de contarlo. Hay un gran placer en contarlo. Pero poca gente o pocos escritores les gusta realmente adentrarse en su vida y contar esos fragmentos de su vida. ¿Por qué Javier Velasco sí decide contar y abrir su corazón, su mente y su alma a ese espacio? Bueno, tardé muchos años en decidirme, no creas que es fácil. ¿Por qué nadie quiere? Pues porque tampoco es fácil, porque si lo vas a contar, lo tienes que contar entero y con el estómago. Es una experiencia fuerte, te va a cambiar la vida esa experiencia. Muchos se pueden identificar o nos podemos identificar con fragmentos de tu libro. Ahora, hay gente, yo no lo puedo entender, que todavía se sigue avergonzando por lo que hizo a los 14, 15 años. Yo realmente no, a mí me parece muy divertido. ¡Ay, que te vas a balconear! Hombre, pues por eso se llama la edad de la punzada. Pues claro. Estaba en la edad de la punzada, déjame, ¿no? ¿Qué más tiene? Mira, yo no me tomo muy en serio. Si me tomara yo muy en serio, no me atrevería a hacer esto. Pero lo que tomo en serio es la historia, lo que me importa es la historia. Tengo que darle mi vida para que exista, se la doy. Una frase curiosa de este libro es: prohibido todo intento de llevar una vida normal. ¿Así se define Javier Velasco? Bueno, es que era un momento en el que sí, llevar una vida normal, incluso a nivel familiar, no era posible. Y por eso pensé que la historia, es más, estoy seguro que la historia valía la pena contarse. Porque fueron unos años en los que la vida normal no era posible. Y bueno, uno a veces sufre cuando no puede llevar una vida normal, suspira por la vida normal, y ya que la llevas, te vas corriendo otra vez al otro lado, ¿no? Javier, hace unas semanas falleció un gran escritor, Carlos Fuentes. Sin duda. ¿Quién fue Carlos Fuentes para ti? Uy, mira, yo me escapaba de la escuela, me iba de pinta para ver las conferencias de Carlos Fuentes, porque lo veía y me decía, algún día podrás estar ahí. Y lo veía aparte, yo lo seguí sus obras, fue como un maestro distante, yo lo elegí como mi maestro.
Entonces, tanta gente que me decía, los escritores se mueren de hambre, yo decía, pues ese no. Tenía 14 años, decía, ese no, se muere de hambre. Y aparte, bueno, y después, imagínate, después de tantos años de seguirlo de lejos, tengo la oportunidad de conocerlo y descubro un tipo generoso, divertido, con un enorme sentido del humor, que pues en cierto sentido, en el sentido literario, me adopta. O sea, lee mi novela, habla bien de ella, me abre las puertas de su casa y descubro que ese señor que estaba tan lejos también puede ser un amigo. Y entonces, pues sí, su desaparición fue como un golpe seco en la nuca. Yo creía que Carlos Fuentes iba a estar ahí siempre, yo asumía que Carlos Fuentes pues era como un monumento en la ciudad y que estaba ahí, que no, o sea, no pensaba algún día se va a morir, era algo que no pensaba y de repente de un día para otro se fue. Ahora, se fue con gran elegancia, como siempre fue su estilo. Otra cosa que no me lo podía imaginar era como un viejito decrépito. Se fue un jovenazo de 83 años. Gracias, Javier.